Bueno, ayer el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo que en la semana se van a conocer detalles sobre el segundo pago del ingreso familiar de emergencia, lo que veníamos abordando en el día de hoy. Recordemos que hace 2 meses Alberto Fernández anunció esta medida de una suma de unos 10.000 pesos, que equivale a 1/4 del valor de la canasta básica familiar, algo completamente insuficiente, destinada además a trabajadores y trabajadoras informales y monotributistas de las primeras categorías, entre las que se encuentran, y en eso nos queremos concentrar, las trabajadoras, o la mayoría de las trabajadoras de casas particulares. Un dato, de 11 millones de personas que se inscribieron, ni bien salió esta medida, solamente 8 millones fueron aprobadas para el cobro del ingreso familiar de emergencia, y hasta ahora, 2 meses después, se estima que unos 6 millones pudieron acceder de alguna forma a ese ingreso. ¿Qué pasa con las trabajadoras de casas particulares, que decimos que son un sector central en este ingreso? Bueno, en total se estima que en el país hay 1.730.000 trabajadoras de casas particulares, según datos del INDEC. De ellas, solamente 515.000, de 1.730.000, 515.000 están registradas en la AFIP, y se estima que 1.215.000 trabajan en la informalidad. O sea, la mayoría está en informalidad. La mayoría está en la informalidad, y un estudio que se conoció ayer, que fue elaborado por la Universidad de Lanús y por el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, mostró además que en lo que va de la cuarentena, solamente el 33% de las trabajadoras de casas particulares cobraron su salario. Es decir que 1 de cada 3 lo cobró, o sea, hay 2 que no lo cobraron. Según el estudio, poco más de la mitad de estas trabajadoras, el 55%, además, no tiene ningún otro ingreso. Hoy hablábamos de los contrastes. Bueno, este es un contraste brutal que trae aparejada, que viene de la mano de la pandemia, digamos, aunque es muy previo, digamos, porque al mismo tiempo, como lo veíamos hoy, que se encierra en guetos a estas mujeres y a sus familias, como pasa, por ejemplo, en Villa Azul y en otros sectores donde no se puede ni salir ni entrar, donde viven muchísimas mujeres que trabajan justamente en casas particulares, entre otras cosas, o que no tienen trabajo. Bueno, al mismo tiempo que sucede esto, se le está pagando el sueldo a CEOs, como decíamos, del Grupo Clarín, de Techint, se negocia con los bonistas y demás. Según la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, todas las personas entre 18 y 65 años que no tienen ingresos pueden cobrar el ingreso familiar de emergencia. La información que llega a La Izquierda a diario, los testimonios que llegan a La Izquierda a diario, muestran absolutamente lo contrario. Estuvimos charlando con algunas integrantes de la red de trabajadoras y trabajadores precarizados que son trabajadoras de casas particulares y que se empezaron a juntar, se empezaron a organizar con esta modalidad de asambleas por Zoom, etcétera. Y miren o escuchen qué nos contaron. Hola, me llamo Patricia, soy trabajadora doméstica en una casa 3 veces a la semana, en Olivos. Quería contarles que yo no he cobrado el IFE, ya que te ponen muchas condiciones. Supongo que una de esas condiciones en las que yo no entré es porque mi marido es categoría C, o sea, esa categoría no entraba para la IFE, y me corren con eso, porque en realidad a mí me correspondía. Bueno, trabajadoras del ANSES nos contaban además testimonios que nos siguen llegando a La Izquierda Diario, que por lo menos ellas estiman que el 60% de las personas que piden la IFE son mujeres, y no es de extrañar. También hemos contado, por ejemplo, que en los barrios populares la mayoría de las mujeres, el 70%, son jefas de hogar, muchísimas son trabajadoras domésticas y no tienen o no tienen otro ingreso. Veamos qué nos contaba otra trabajadora de casas particulares de la red de trabajadores precarizados. Después de salir rechazado, bueno, me dijeron, puede ser que, porque yo no estoy divorciada legalmente, estoy separada nada más, mi ex no vive con nosotros, pero no hice el divorcio, está carísimo, no lo puedo pagar y no lo voy a pagar nunca. Bueno, otro de los tantos límites y requisitos que se les imponen a las mujeres
para poder acceder a este ingreso mínimo de 10.000 pesos, que habría que preguntarse quién puede vivir con 10.000 pesos por mes, que es una miseria. Pero para finalizar quería marcar otro contraste que me parece muy importante, porque junto con la IFE de 10.000 pesos, el gobierno implementó este programa de asistencia al trabajo y la producción, ATP, que también se financia con fondos del ANSES, con la plata de los jubilados, como se suele decir. Con este programa el Estado garantiza, en muchos casos, al sector privado hasta el 50% de los salarios de sus empleados, incluidos, como decíamos, el caso de los CEOs, que ganan muchas veces más que los 10.000 pesos que puede llegar a cobrar una trabajadora. Hablamos de sumas de hasta 500.000 pesos de sueldo y de aportes que solo en el mes de mayo, hoy me comentaba Lucía, significaron unos 70.000 millones de pesos para el sector, una barbaridad. Ayer el jefe de gabinete dijo que la IFE y la ATP son grandes medidas implementadas por el gobierno nacional, medidas inéditas, muy buenas. Bueno, este es el contraste que estamos viendo. Aparte, perdón por lo que decía Dani también, y que mostraban los testimonios que escuchábamos recién, los requisitos que piden, o sea, no hay ningún límite, ningún tipo de requisito, nada para controlarlo de las ATP, y entran directivos, CEOs, entra cualquiera, aunque sea millonario, y para la IFE, evidentemente, ponen requisitos muy restrictivos y medio discrecional también la selección Por que supuesto, hacen. Imagínate las personas que son inmigrantes, imagínate las personas que no tienen tramitado el DNI, o sea, estamos hablando de que se deja fuera incluso a muchísimos sectores, e insisto en este contraste porque a la vez, o sea, estos programas tan grandes son programas que están orientados también, y en el caso de la ATP muy claramente, a garantizar que la sigan juntando en pala, como se solía decir hace un par de años, grandes grupos como Techint, como Clarín, como los grandes empresarios, mientras, las que limpian las casas de Nordelta, las que viven de manera precarizada, tienen que elegir entre dejar la vida trabajando o sufrir las consecuencias del contagio. Tenemos otro audio que nos llegó hoy tempranito, que lo queríamos pasar, no sé si lo tienen desde producción, que es muy alarmante. Mi nombre es Mari, trabajo de limpieza en la obra social de un sindicato. Desde que empezó la pandemia, en mi trabajo nunca nos brindaron de principio los insumos básicos de protección, hasta que se contagiaron 2 compañeras. A raíz de eso, nos dieron un solo barbijo que nos tenía que durar 15 días. Yo presenté algunos síntomas, avisé, nunca me hicieron caso. Me dijeron que tenía que seguir yendo a laburar. Finalmente di positivo. Ahora estoy esperando los resultados para ver si sigo contagiada o no. Me sumo a la red porque quiero que se termine esta explotación. Quiero que el salario se cobre al 100 y que todos cobren el IFE. También me solidarizo con mis compañeras domésticas. Fui trabajadora doméstica. También sufrí la discriminación. Basta de precarizarnos. Nuestras vidas valen más que sus ganancias. Bueno, clarísimo el testimonio y muy conmovedor. Hace un tiempo el movimiento de mujeres instaló en la Argentina una consigna que es que la deuda es con nosotras. Hoy muchas referentes ocupan puestos dentro del Estado, ya no repiten esa frase, hemos hablado de eso, pero mientras se negocia el pago a los bonistas, mientras se subsidia a las grandes empresas, mientras se les paga a los CEOs, la realidad es que la deuda es y sigue siendo con nosotras, con las mujeres de los sectores populares, con las trabajadoras, con las pibas que se calzan la mochila y salen a laburar, con un sector, con las trabajadoras de Madigraf que pusieron su fábrica, no solamente reorientaron la producción, la pusieron a disposición de que se organicen las trabajadoras de las casas particulares para luchar por sus derechos, y entonces hoy tenemos que decir a la vez con mucha bronca, porque estos contrastes existen, pero también con mucho orgullo, que esas mujeres son las que se están poniendo de pie y como dijo alguna vez alguna revolucionaria, cuidado, cuando las mujeres se ponen de pie, el 29
vamos a estar acompañándolas en el obelisco, donde van a participar de manera organizada las trabajadoras de casas particulares junto a sus compañeros y compañeras. Así que, bueno, esa invitación y decir, en el marco del 28 de mayo, que contábamos que es el Día de Lucha Internacional de Lucha por la Salud de las Mujeres, del 3 de junio a 5 años ni una menos, que la deuda es y sigue siendo con nosotras y con nuestras familias.